de nuevo a participar en esta actividad. Y bueno, pues contaros un poco que sois privilegiados porque vivís en una zona geológicamente muy rica. Tenéis un libro abierto ahí en esas montañas a conocer la historia de nuestro planeta de hace más de 500 millones de años. Yo estudié, como bien ha dicho Paloma, en la Universidad de Zaragoza, que es una universidad excelente, y vamos mucho de campo por toda esa zona, con lo cual conozco un poquito la zona. Se me ha olvidado mucho porque hace ya mucho tiempo de aquello de cuando íbamos por esos montes, pero tengo grandes recuerdos de cuando aprendimos la geología de vuestra zona. Entonces, si os parece, vamos a empezar con una presentación donde vamos a describir un poquito pues, la geografía del Pirineo y luego pues, nos meteremos un poquito más en la geología. Si tenéis alguna pregunta, me podéis parar en cualquier momento, porque a veces lo que pasa es que contamos cosas y no nos damos cuenta que a lo mejor decimos alguna palabra y no se nos entiende bien. Pero cualquier cosa, pues me decís. Y si no, pues en el turno de preguntas, pues podéis preguntar lo que queráis. Pues bueno, a ver, voy a compartir la presentación. ¿Se ve, verdad? ¿No? Vale, pues bueno, yo decidí titular la presentación La geología de Jaca, una cuenca dentro de otra, porque Jaca tiene unas características geológicas que la diferencian de todo el resto del Pirineo. De hecho, ha vivido una historia geológica pues, un poquito diferente y muy peculiar, que hace pues, que tengáis el relieve que tenéis y que tengáis pues, las formaciones geológicas que tenéis. Porque aunque mucha gente no sabe que Jaca forma parte del Pirineo, pues efectivamente Jaca es parte del Pirineo. La gente piensa que el Pirineo solo son las grandes montañas por encima de 2.000 metros de altura, pero en absoluto. Jaca forma parte del Pirineo, y gran parte, de hecho. Entonces, bueno, pues si os parece, vamos a empezar con la presentación. Pues bueno, pues un poco sobre la geografía del Pirineo. Ya sabéis que el Pirineo es una cordillera montañosa que se extiende desde el Cabo de Creus hasta el Golfo de Vizcaya y que presenta una extensión de aproximadamente unos 500 kilómetros. Pues Jaca se localizaría aquí, donde os pongo la flecha verde. Y bueno, sabéis que la altura más alta del Pirineo corresponde al Pico de Aneto, que está en el macizo de Maladeta y corresponde con 3.404 metros y pertenece a la provincia de Huesca. Pero bueno, todo esto ya me imagino que lo conocéis mejor que yo. Pues bueno, vamos a empezar con la historia del Pirineo, que es una historia que, como bien os decía, es un libro abierto de más de 500 millones de años, que nos habla de todo lo que ha ocurrido en nuestro planeta durante este tiempo, tanto el clima como incluso la vida, porque el registro fósil que podéis encontrar en las rocas, pues lo que al final nos indica es la historia de la vida de nuestro planeta. Aquí en esta imagen os pongo las principales unidades geológicas en las que se divide la península ibérica, que generalmente corresponden a las principales cadenas montañosas. Pues aquí tendríamos el Pirineo, la cordillera ibérica, que corresponde a gran parte de Teruel y un poquito de Zaragoza, las cordilleras béticas al sur, y luego pues, la zona central, Sierra Morena, y la Cantábrica, que ya estarían en el oeste de la península ibérica. Pero bueno, nosotros nos centramos en el Pirineo, que el Pirineo pues, se extiende toda esta zona y está limitada por esta fractura que veis aquí, que es la falla norpirenaica, perdón, la falla norte del Pirineo, que es la que nos separa geológicamente del resto, que sería la cordillera cantábrica. El Pirineo, veis que está aquí dividido en tres secciones. Pues tendríamos el Pirineo axial, que es esta parte de aquí más oscura, que es la zona que corresponde a los materiales más antiguos y además es la zona más alta. La zona norte, que es este verde de aquí, que se extiende principalmente por Francia, y la zona sur en la que se marcaría Jaca, que es esta de un verde más clarito. Pues bueno, que esta imagen un poquito más grande, pues es lo mismo que os acabo de comentar. La zona axial, que corresponde con materiales del Paleozoico. Ya sabéis que en la historia de la Tierra, pues la parte más reciente se divide Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Pues esta sería la más antigua, Paleozoico, que significa antiguo. Luego tenemos el Mesozoico, que aquí pues no aflora demasiado, pero tendríamos la zona norte, que sí que aparece un poquito, el Mesozoico, y la zona sur, que ya son materiales terciarios, donde se encontraría pues, la localidad de Jaca. Esta zona, pues, como podéis ver aquí en la imagen, pues, se denomina la zona subpirenaica, por diferenciarla de la zona norpirenaica, que es la parte esta francesa, porque geológicamente son bastante diferentes, aunque pertenecen a la misma cadena montañosa, pero la historia que han sufrido es bastante diferente.
Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia del tiempo en la geología. Ya me imagino que esto lo sabéis, pero a veces, pues bueno, pues no está de más recordarlo un poquito. Sabéis que la Tierra tiene 4.550 millones de años y que si dividiésemos todo este tiempo en un círculo como vemos aquí, pues la última parte pues, del Pirineo, pues estaría pues aquí, que correspondería pues tan solo a lo mejor al 10% de la historia. O sea, imaginar todo lo que ha pasado antes, que además no tenemos registro, pero sabemos que todo este tiempo ha pasado antes desde la formación de la Tierra. Igualmente, si este gráfico lo pusiésemos en un reloj pues de 12 horas, el ser humano, por ejemplo, aparecería en el último segundo antes de cambiar el día, con lo cual nosotros digamos que acabamos de llegar, ¿no?, a nuestro planeta, aunque somos capaces de modificarlo bastante, pero el planeta tiene una historia larguísima y nosotros somos unos recién llegados que lo estamos transformando, pero al fin y al cabo acabamos de llegar. Pues bueno, si lo expresamos de otra manera el tiempo geológico, pues ya como os he comentado, pues la gran parte de la historia de nuestro planeta no tenemos registro y nosotros estaríamos aquí, en el Fanerozoico, que comprende el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Entonces, si extendemos esto un poquito, pues tenemos aquí todas las épocas del Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Pero claro, ¿cuáles son los materiales más antiguos que tenemos en vuestra zona del Pirineo? Pues bueno, lo más antiguo que tenemos corresponde al Carbonífero. Están datados unos 300 millones de años. Pero pensar, si la historia de la Tierra tiene 4.550 millones de años, las primeras rocas más antiguas que tenemos en el Pirineo, por lo menos próximo a donde está la localidad de Jaca, es del Carbonífero, o sea, de hace 300 millones de años. O sea, pensar todo lo que nos hemos perdido antes de la historia de nuestro planeta. Bueno, pues estos materiales corresponden al macizo de Posset-Maladeta, que corresponden con rocas graníticas. El granito de allí, el aneto forma parte de estas formaciones y este es el aspecto que tendría pues, este granito. Este granito también nos va a contar un poco la historia de que ha sufrido el Pirineo, porque ya sabéis que el granito es una roca ígnea y se forma a partir de magma. Entonces esto ya nos dice muchas cosas que han podido pasar en todos estos millones de años. Pero bueno, esto lo iremos viendo poco a poco a lo largo de la charla. Pues bueno, aquí tenemos la tabla que nos dice pues, las principales unidades de esta zona del Pirineo y puestas en los tiempos geológicos correspondientes. Entonces ya sabemos que el macizo de Maladeta es lo más antiguo, que correspondería al Carbonífero, que ya sabéis que estaría aquí. Pero antes del Carbonífero, o sea, antes de estos granitoides, pues tenemos también algunas rocas sedimentarias, como son las calizas de Zapatilla en Candanchú, pero bueno, vamos a las unidades principales, os lo voy a poner ahora a continuación. Por ejemplo, tenemos en el Pérmico tenemos estas formaciones rojizas, son rocas sedimentarias, que además hay volcanismo, o sea que ya sabemos que hubo granitos, luego también hay sedimentación y volcanes. También tenemos calizas, como son estas formaciones calizas de Collarada, que ya son del periodo Cretácico. Y en el Terciario tenemos las turbiditas, que estos os contaré luego muy bien qué son, porque tenéis grandes afloramientos allí por la zona de Jaca. También las marras grises, que están muy bien representadas en vuestra zona, y esto corresponde pues, al Eoceno, pues hace unos 40-50 millones de años. Los conglomerados de los mayos de Riglos, donde aquí ya tenemos unas condiciones continentales, pues tenéis aquí a los 34 millones de años, cuando se retira el mar por última vez en la zona pirenaica y ya tenemos todos sedimentos continentales. Todo lo anterior, excepto lo del volcanismo y las capas rojas, esas son condiciones continentales, el resto son todo marinas. Y los mayos corresponden con formaciones continentales. Por último, todo este modelado de todas estas rocas, todos estos millones de años, todos estos sedimentos, estos granitos, pues ha sido modelado pues, por los agentes climáticos en los últimos pocos miles de años, con la acción del hielo, como veis aquí en el Valle de Ordesa, donde los glaciares circularon a sus anchas y nos modelaron el paisaje, claramente distinguiéndolo de los valles fluviales. Aquí vemos por los valles en U, tan típicos de los glaciares, ¿no?
Cuando hablamos de la formación de los Pirineos, perdón, de la formación de los Pirineos, se habla de este periodo, entre el final del Cretácico hasta el Mioceno. Es un periodo que comprende unos 60 millones de años. Cuando se habla de esto, nos referimos al levantamiento de los Pirineos, generalmente, pero como ya os acabo de explicar, tenemos una historia de rocas mucho más antiguas que vienen desde hace 300 millones de años, con lo cual, cuando se habla de formación del Pirineo, realmente se habla de levantamiento, pero para ser estrictos deberíamos de hablar mucho tiempo más anterior, ¿no? Porque sin el depósito de la formación de estas rocas no se podría luego generar el Pirineo tal y como lo tenemos hoy en día. Pues bueno, voy a ahora contaros un poquito qué es una cuenca, porque es el título de nuestra charla, y quería pues, contaros un poquito pues, qué es una cuenca, porque es algo fundamental pues, para poder explicar por qué tenemos una cordillera, ¿no? Entonces, una cuenca sedimentaria es una zona deprimida en la corteza terrestre, de origen tectónico, donde se acumulan sedimentos. Necesariamente para la formación de una cadena montañosa necesitamos que haya rocas previas. Entonces, generalmente, pues estas rocas previas corresponden con rocas sedimentarias que se han tenido que acumular en algún sitio, claro, para tener luego elevadas a miles de metros de altura, por ejemplo, que encontremos un fósil marino a 3.000 metros de altura, necesariamente esto se ha tenido que formar en el mar y levantarse, ¿no? Entonces, pues donde se forman estas capas sedimentarias son las denominadas cuencas sedimentarias. Necesariamente para su formación requiere un proceso de subsidencia. Esto quiere decir que la cuenca se vaya hundiendo para que vaya acumulando pues, mayor cantidad de sedimentos, porque si no se hunde, pues se colmataría, se llenaría rápidamente la cuenca y llegaría un momento que ya no podría acumular sedimentos, sino que ella misma se erosionaría. ¿Alguien me podría decir una cuenca sedimentaria actual que conozca? Muy fácil, ¿eh? O sea, hay muchas y muy cerquita. ¿No se os ocurre? Bueno, pues os lo digo yo. Pues aquí tenemos una cuenca sedimentaria. Esta es la cuenca sedimentaria del mar Mediterráneo. Es una zona pues, donde van a parar todos los ríos, todos los agentes fluviales pues, de toda la zona mediterránea, pues van a parar aquí con sus sedimentos. O sea, los ríos del Pirineo están arrastrando materiales que van al Ebro y el Ebro pues, los deposita en el mar. Entonces aquí se están acumulando, ahora ya a lo largo de miles y millones de años, pues sedimentos que en un futuro pues, pueden formar parte de una cordillera montañosa. Vosotros imaginaros que para la formación del Pirineo ha habido una gran cuenca, más pequeña que el Mediterráneo, claro, pero ha tenido que haber una cuenca previa donde se nos ha acumulado toda esa cantidad de materiales. Entonces, antes de mostraros todos los procesos, o sea, todo lo que ha pasado antes de tener el Pirineo, os voy a mostrar ahora qué es lo que pasará cuando la cuenca mediterránea pues deje de ser una cuenca y se transforme en una cadena montañosa, porque es algo que sabemos que va a pasar. Vosotros sabéis que la Tierra está dividida en placas litosféricas y estas placas se mueven. Entonces, el movimiento de las placas hace que se levanten cadenas montañosas, que se produzcan volcanes, que aparezcan nuevos continentes, que se partan. Entonces, voy a poner un pequeño vídeo de cómo será nuestro planeta dentro de unos millones de años, para que veáis donde ahora tenemos océanos y cuencas sedimentarias. En un futuro muy lejano, donde el ser humano ya ni existirá, pues formarán parte de grandes cadenas montañosas que todavía no existen, pero aparecerán. O sea, el Mediterráneo, África nos sigue empujando hacia el norte, lo que hará que el Mediterráneo pues, llegue un momento que desaparezca. Sigue empujando. Ya se ha cerrado el mar Mediterráneo, se convierte en un lago interior. Australia sigue hacia el norte. Deja de ser una isla. Ya no tenemos Mediterráneo. Se ha levantado una cadena montañosa como sutura entre el sur de Europa y el norte de África. América del Sur se separa del resto del continente americano. Antártida sigue migrando hacia el norte. ...150 millones de años llevamos ya... y ha cambiado bastante nuestro planeta, del aspecto que estamos habituados a verlo. Del Mediterráneo ya no queda ni un solo resquicio de agua. América sigue moviéndose hacia el norte, Norteamérica. 200 millones de años y tenemos un gran continente
en nuestro planeta. Es la futura Pangea. Sabéis que los continentes se han unido en el pasado geológico varias veces en un continente que se llamó Pangea. Pues se espera que dentro de 250 millones de años volvamos a tener una Pangea. Claro que nosotros estaremos en latitudes pues, en Siberia. Nosotros estaremos en el norte, prácticamente en el Ártico. Aquí pues, podéis ver un poquito más pues, cómo estaría. Nosotros estaríamos aquí está París, Londres, pues nosotros estaríamos aquí. Y el Mediterráneo, la estructura del Mediterráneo, que sería África contra Europa, pues sería esta pequeña línea que veis aquí, que es una cordillera pues, modesta comparado con el resto de cordilleras, pero claro, aquí se nos ha levantado una cordillera que corresponde con la cuenca del Atlántico. Claro, es un mar mucho más grande, donde se han acumulado mucho mayor cantidad de sedimentos y puede generar pues, una cadena más grande. Esto solo lo quería mostrar pues, para que veáis que lo que ahora tenemos zonas donde se acumulan sedimentos, en el futuro serán cadenas montañosas. Pero bueno, ahora vamos, en lugar de ir al futuro, vamos a ir al pasado para ver todo lo que ha ocurrido en nuestro planeta, pues para que hoy en día pues, tengamos el Pirineo. Bueno, pues aquí tenéis de nuevo pues, la tabla del tiempo geológico. Empezamos nuestro viaje pues, en el periodo ordovícico, hace 400 millones de años. Este era el aspecto que tenía nuestro planeta. Nosotros estábamos localizados aquí donde está este recuadro rojo. Estamos en posiciones antárticas. Era una zona fría. De hecho, hay evidencias de icebergs. O sea, en ese momento estamos en unas condiciones marinas y tenemos evidencias de que en ese momento había icebergs, lo que indica que estábamos muy cerca de un casquete polar, el Antártico claro, y desde ahí que se desprendían pues, icebergs que iban migrando hacia el norte. Que estemos en una posición fría no significa que no hubiese vida, al contrario, los mares paleozoicos estaban llenos de vida. Y esto pues, lo sabemos muy bien pues, por todos los fósiles que han llegado a nuestros días. Y Aragón es un muy buen representante de la evolución del registro de la evolución de la vida en nuestro planeta. Sabéis que, por ejemplo, bueno, a lo mejor no lo sabéis, pero en Zaragoza, en la localidad de Murero, pues existe uno de los mejores yacimientos de trilobites, que es este animal de que hay aquí, de trilobites del mundo. Tenemos ahí un registro, aquí tenemos otro ejemplo de trilobites, un registro de cómo estos seres vivos aparecieron y evolucionaron a lo largo del Paleozoico. Ya sabéis que los trilobites es el fósil guía del Paleozoico y aparece a lo largo de todo este periodo. Y siempre que encontremos un trilobites nos va a decir que estamos en el Paleozoico, sin duda. Ya en el Mesozoico esos animales pues, se extinguieron. Pero bueno, vamos a seguir. Y nos vamos al Silúrico. El Silúrico, pues bueno, el aspecto no es muy diferente al que traíamos del Ordovícico, pero bueno, nos hemos trasladado un poquito más al norte. Seguimos aquí en condiciones marinas. Y cada vez nos aproximamos más a esta zona de aquí continental. El Devónico, ya estamos mucho más cerca, ya el mar se ha estrechado, seguimos en condiciones marinas, pero dentro de poco las cosas van a cambiar. Y estamos ya en el Carbonífero. Recordar que la edad de los materiales de Maladeta, que eran graníticos, corresponde con este periodo, el Carbonífero. Y no es casualidad, es el momento donde se produce la colisión continental. Nosotros venimos desde el sur, en un continente que se llama Gondwana, y colisionamos con el continente que había en el norte, la Eurasia. Esta colisión hace que se genere una cadena montañosa. Recordar, o sea, lo que había antes sedimentado se convierte en una cadena montañosa. Pues aquí esta sería la situación en la que nos encontramos. Ya sabéis que las zonas de subducción se producen con la colisión de las distintas placas y en este caso que tenemos una situación continental donde se generarían nuestros granitos. Este es el caso en donde se formarían los granitos de Maladeta. Entonces, son fundidos que subirían por la corteza y se instalarían ahí. Luego la erosión, lo que hará, y el paso de los millones de años, hará que afloren. Pero son grandes masas de magma que suben por la corteza y se quedan ahí hasta que la erosión pues, los exhuma al exterior. Bueno, pues tenemos ya nuestros granitos y seguimos con el Pérmico. Continúa nuestra situación de cadena montañosa. Siguen chocando las placas y pasamos ya al periodo Mesozoico. Mesozoico ya os sonará mucho más
Y comenzamos con el Triásico. En el Triásico ya las condiciones han cambiado. Desde esa cordillera que teníamos al final del Paleozoico, esa cordillera se empieza a fragmentar. Como veis aquí, empiezan a aparecer pues, pequeñas cuencas sedimentarias. Desde aquí estaríamos nosotros. Y si lo ampliamos un poquito más, pues esta sería la situación en la que estaba la península ibérica. Aquí ya podemos separar pues, o individualizar la península ibérica porque ya tenemos mucho mayor registro, mucho más completo y sabemos más cosas de cómo estaba entonces. Pues aquí, si os fijáis, pues la mayor parte está en periodo, o sea, está en condiciones continentales, y excepto la parte suroeste, que está en condiciones marinas. Es un momento en el que nuestro planeta, o por lo menos esta parte del planeta, es un auténtico desierto. Que se formen estas grandes masas continentales, como la que hemos visto que se producirá dentro de 250 millones de años, hace que las zonas más internas, como es este caso, pues no puedan penetrar las nubes. Entonces son zonas muy áridas y se suelen formar capas que suelen tener color rojo. El Triásico generalmente, donde afloran el Pirineo o la cordillera ibérica en Teruel, que es muy extenso, suele ser capa roja. Si os acordáis, el Pérmico, con las capas aquellas de la Nayet donde se producía el volcanismo, también era roja, no es casualidad. Acordaros, al final del Pérmico tenemos la formación del gran continente, entonces también hay condiciones desérticas, capas rojas. Continuamos. Ya pasamos al Jurásico. Y pues aquí ha cambiado un poquito nuestra situación. Tenemos aquí la apertura del Atlántico Central y nosotros estaríamos aquí. Y tendríamos ya el Pirineo y la cordillera ibérica en condiciones marinas. Sin embargo, pues la parte de Iberia, la parte central de Iberia, pues es una isla, son masas continentales, y es donde estarían los dinosaurios. Porque vosotros sabéis que los reptiles que vivían en el mar no se consideran dinosaurios, sino son reptiles marinos. Los dinosaurios solo son continentales, son seres continentales. De hecho, todos los dinosaurios de Dinópolis son cretácicos, no son jurásicos, pero tienen una explicación, porque simplemente en el Jurásico, toda la cordillera ibérica que ahora forma la cuenca ibérica, perdón, que ahora forma la cordillera ibérica, pues estaba bajo el agua. Por eso, en analogía al Parque Jurásico, nuestros dinosaurios no son jurásicos, serían cretácicos. Pues el mar Jurásico era un mar pues, repleto de vida. Tenemos aquí los amonites, que también es el fósil guía del Mesozoico, que estos, a lo mejor los habéis visto alguna vez por el campo, y siempre que os encontréis un fósil de este tipo, pues indica que estamos en el periodo Mesozoico. Igual que este, que sean los belemnites, que tienen como forma de bala cuando fosiliza, pues nos indicaría esto. Entonces vemos aquí pues, la ilustración de cómo un dinosaurio, que ha podido ser arrastrado por un río perfectamente y ha terminado en el mar, pues se alimentan otros reptiles marinos que convivirían pues, con los amonites. Volviendo al gráfico contaros que en este momento la península ibérica es una pequeña placa que no pertenecería ni a Eurasia ni a África, y entonces nosotros como que estamos en el medio, moviéndonos entre dos grandes placas. Este movimiento hará que luego quedemos pues, aplastados a modo de sándwich y se levanten pues, el Pirineo y otras cordilleras, pues, como la cordillera ibérica, la Cantábrica, o incluso el mismo caso que le pasa a Italia, que también es como una microplaca, que al chocar contra Europa, pues se levantarán los Alpes. Fijaros bien aquí que tenemos en nuestro futuro Pirineo, que es la cuenca pirenaica, tenemos una zona más oscura, que significa que el mar es más profundo. Esto, si recordáis de antes de lo de las cuencas, contra más se hunda, más cantidad de sedimentos puede acumular. Esto también nos va a diferenciar la parte del Pirineo francesa a la parte española, que es muy diferente en cuanto a su geología, precisamente por esto, porque era mucho más subsidente la parte francesa que la española. Pero esto lo veremos un poquito después. Bueno, pues estamos en el Cretácico, ya la Tierra se va pareciendo más al aspecto que tiene hoy en día. Se ha abierto el Atlántico, se está abriendo el Atlántico Sur, se nos separa ya África de Sudamérica y va a empezar a abrirse el Atlántico Norte. Aquí estaríamos nosotros. La península ibérica ya es prácticamente continental. ¿Ves? Aquí es donde estarían los dinosaurios, que os digo yo, los dinosaurios especialmente de la provincia de Teruel, que es muy rica, y la cuenca pirenaica sigue sumergida. Vemos que la parte
esta sí que es más profunda, y nosotros donde estaríamos, Jaca estaría pues, aquí en la parte azul más claro, que significa que es menos profundo. Pues continuamos. Llegaremos al Cenozoico, que ya, si recordáis de antes del gráfico que os puse del tiempo geológico en el Pirineo, pues es donde principalmente se da el levantamiento, este gráfico. Así que tenemos la formación de los Pirineos, pero como ya os he comentado antes, estrictamente sería el levantamiento de los Pirineos, porque los Pirineos se formaron mucho tiempo atrás, con sus sedimentos y con las rocas ígneas que lo conforman. Bueno, esta es la situación que íbamos arrastrando en el Cretácico. No se ve muy bien este gráfico, pero os lo he puesto porque creo que resulta bastante intuitivo. Venimos del mar Cretácico, donde tenemos aquí, esta es la parte pues, de Teruel, donde están los dinosaurios, y aquí es nuestra cuenca pirenaica, que es un mar muy poco sobero en la zona de Jaca, pero sin embargo en la parte francesa, acordaros del azul ese más oscuro que veíamos, es más profundo. Esto hace que se acumule mayor cantidad de sedimentos, como podéis ver aquí. De hecho, en el Mesozoico, en la parte española del Pirineo, lo poco que se sedimentó se erosionó posteriormente, con lo cual el Mesozoico en el Pirineo, en la parte, por lo menos la parte subpirenaica, que es donde estáis vosotros, prácticamente es inexistente. En la parte francesa sí está muy desarrollado, pero en la parte sur apenas aparece. Entonces, pues pasamos al Paleoceno. Ya se nos está levantando el Pirineo y tenemos dos cuencas, una al norte y otra al sur. Nosotros nos vamos a centrar en la cuenca sur, la cuenca de Jaca, donde se nos van a acumular sedimentos, pero terciarios. Es la única parte que queda en la península ibérica en dominio marino. Ya es todo continental. La península ibérica es todo continental, excepto la zona de Jaca. Por eso os contaba al inicio de la presentación que es una cuenca dentro de otra. Porque la cuenca pirenaica se nos está levantando ya no es una cuenca, sino que es una cadena montañosa, una protocadena montañosa, pero sin embargo, Jaca en ese momento es una cuenca que luego se integrada en la cadena montañosa de los Pirineos. Por eso os decía de una cuenca dentro de otra cuenca. Seguimos. Bueno, pues aquí tenemos la imagen de cómo sería la geografía en ese momento. Tenemos aquí esta zona marina, es la última que queda, y el Pirineo, que ya se nos está levantando. Aquí es donde se nos acumularán los materiales de la cuenca de Jaca, también conocida como Jaca-Pamplona, que se extendería hacia el norte, y bueno, que nos queda un pequeño trocito marino también, que es en la zona de las Béticas, pero en esencia la cordillera ibérica, o sea, la península ibérica ya es todo continental, en el terciario. Pues, como os comentaba, la cuenca de Jaca corresponde con un mar somero, pero en el que se producen deslizamientos del talud marino. Ahora os voy a contar un poquito en qué consiste esto. Volvemos con la tabla del tiempo geológico. Estamos en el Eoceno. Y esta sería la situación en la que nos encontramos. Pues sería una cuenca marina en la que, en el talud continental, que es esta parte donde se produce un salto de pendiente en la cuenca oceánica, se producen como unos deslizamientos. Unos deslizamientos de materiales que se van a producir muchas y de gran volumen, y nos va a generar un tipo de sedimentos específicos, que se llaman las turbiditas. Las turbiditas son estas formaciones que es una alternancia entre areniscas y arcillas, que es muy característica, porque además son como tablas o planchas, ¿no? Una detrás de otra, que además muchas veces están plegadas, las habréis visto a lo largo de la carretera, esta formación que además se pliega, es muy característica y se distingue muy bien y se forman a partir de estos deslizamientos de talud marino. Voy a poner un vídeo de cómo, de laboratorio, donde se hace una modelización de cómo son estos flujos que, aunque os pueda parecer algo que es muy local o muy pequeño, al contrario, se produjeron muchas veces y depositó grandes cantidades de sedimento. De hecho, los espesores de estas formaciones turbidíticas a lo largo de los millones de años pues superan más de 1000 metros de espesor. O sea, que no es algo pequeño ni local, sino que es algo que tiene mucha envergadura y se produce muchas veces a lo largo del tiempo geológico. Uy, perdón. Está en inglés, pero bueno, yo lo cuento. Se hace una movilización en agua donde se produce un flujo turbidítico, como podéis ver, que es como si fuese un barro, pues que de repente el talud se desestabiliza y lo que hace es que baje un flujo de material que no se mezcla con el resto del agua
y tiene un comportamiento diferente al resto de agua. Entonces, vamos a ver aquí otro ejemplo. Las corrientes turbidíticas irían bajando por el talud en la cuenca marina de Jaca, iría depositando los materiales. Por eso se produce la alternancia entre areniscas y arcillas. Primero se depositarían las arcillas o incluso conglomerados, que son materiales más gruesos, y posteriormente, cuando ya se estabilizase todo, se depositarían los últimos materiales, que serían las arcillas. ¿Veis? Otro ejemplo aquí. Y se nos irá acumulando metros y metros y metros de material. Aunque esto es instantáneo en el tiempo, quiere decir, cuando se produce deslizamiento es instantáneo, hay que pensar que es la acumulación de un flujo turbidítico encima de otro flujo turbidítico, así sucesivamente, durante millones de años. O sea, que es un proceso que dura mucho tiempo. ¿Ves? Otro ejemplo más. Y bueno, pues aquí nos ponen un ejemplo de qué pasaría si hubiese un obstáculo, por ejemplo, en el fondo, pues bueno, que modifica un poquito el flujo. Pero bueno, yo creo que ya con esto ya sería suficiente. Y aquí tenemos el resultado de los depósitos de turbiditas. El proceso que genera estos sedimentos son las corrientes turbidíticas, pero los sedimentos se les conoce como fleets. Turbiditas, aunque muchas veces hablamos de turbiditas, realmente turbiditas se debe al proceso, no al depósito. El depósito sería un depósito de fleets, que por ejemplo en el País Vasco es muy conocido. En esa zona alguna vez ha sido por la zona de Zumaya, ahí al lado del mar, pues es un proceso, son procesos de flujos turbidíticos que depositan el fleets y deja un paisaje muy característico, especialmente pues cuando está al lado del mar, porque es bastante bonito. Es de las zonas pues muy conocidas en España porque es un paisaje muy bonito. Entonces aquí tenemos pues, el aspecto de la alternancia de las areniscas y las arcillas del fleets. Pues bueno, como ya os he comentado, se producen unas corrientes turbidíticas una encima de otra a lo largo del tiempo y nuestra cuenca se va llenando. Acordaros que el mar es ese brazo estrecho de mar que tenemos entre Jaca y Pamplona, pues no es muy ancho, entonces se va acumulando de sedimentos. Ay, perdón, que me estoy adelantando. Muchas veces el fleets el depósito de fleets, cuando se calma, los seres vivos lo colonizan y viven, son los seres marinos que viven en el fondo del mar, pues nos dejan sus huellas. Entonces aquí tenemos algunos restos de pistas fósiles que aparecen en el fleet, por ejemplo este, que pues, se podría ser parecido a un gusano. Yo supongo que esto los habréis visto muchas veces en el Pirineo. Si os fijáis por el suelo, muchas veces en el pavimento de las calles o incluso en rocas que se ponen en fachadas de casas pues, tipo ornamental, pues para decorar, pues se ven este tipo de formas, ¿no? Estas formas son restos de actividades de organismos en el fondo del mar de hace millones de años. Y a mí esta es mi favorita, que se llama Paleodiction, que siempre te recuerda a un panel de abejas, pero no tiene nada que ver con un panel de abejas. Entonces, si os fijáis, esta es más difícil de ver que las anteriores, que los otros pues, son marcas de galerías de invertebrados, pero estas también se ven. Fijaros cuando veis a los pueblos más del norte de Jaca, donde a veces se pueden ver este tipo de formas. Realmente, esta pista fósil que se llama, no se sabe muy bien qué organismo lo hizo ni por qué motivo. En el anterior sí que sabemos que esto lo hizo pues, un invertebrado, pues a lo mejor para alimentarse. Simplemente iba excavando para alimentarse en el sedimento, pero sin embargo, no sabemos para qué lo utilizaba o quién lo hizo. Pero se puede llegar a ver, además es muy característico. O sea, no es tan común como el otro, pero si lo veis algún día, pues os llamará la atención porque son formas regulares de hexágonos. Bueno, pues lo que os comentaba antes, nuestra cuenca pues, se está colmatando, se está llenando de sedimento por nuestras corrientes turbidíticas y ya llegamos a un momento donde ya no se producen las corrientes turbidíticas. Entonces tenemos la sedimentación de las margas. Estas margas también son muy abundantes por vuestras zonas, se las conoce como margas grises o también margas azules. Y como sabéis, pues las margas es una mezcla entre carbonatos y arcillas. Seguimos teniendo arcillas, pero ya en esta ocasión mezcladas con carbonatos y hace pues, que tengan este aspecto pues un poquito arcilloso, pero a lo mejor un poquito más duro, que puede dar más resaltes que a lo mejor una arcilla. Entonces, estos sedimentos, a lo mejor os habéis fijado alguna vez que están formados también por unos circulitos que corresponden con fósiles de foraminíferos, que eran unos organismos unicelulares que vivían flotando
en el mar en ese momento, en un mar poco profundo, porque ya os he comentado que ya se había llenado mucho por las corrientes turbidíticas, y estos seres vivos pues iban flotando allí pues tranquilamente en este mar, ¿no? Y cuando morían pues iban acumulando junto con el sedimento que formarían las mares, ¿no? Entonces aquí tenemos un aspecto en sección de cómo son estos organismos. Tiene el tamaño, puede ser desde el tamaño de una lenteja hasta el tamaño de una moneda. De hecho, si alguna vez vais a Egipto, en las pirámides, las rocas con las que construyeron las pirámides están formadas por estos fósiles. Y los primeros exploradores ya del siglo XVIII y siglo XIX pues se pensaban que eran las lentejas de las que se habían alimentado los constructores de las pirámides, pero nada más lejos de la realidad. Eran fósiles de mulites de un antiguo mar que antes se extendía en lo que es el desierto del Sáhara, donde está Egipto, pero eran fósiles. No tenía que ver nada con las lentejas. Bueno, pues volvemos a nuestra cuenca de Jaca. Y aquí tenemos el mapa de Ciudad Ciencia, donde supongo que ya lo habréis visto, ya os habrán hablado un poquito de él y de los materiales que tenemos a nuestro alrededor. Yo lo que he hecho con este mapa es lo he modificado un poquito para hacerlo un poco más sencillo, para quitarle algunas capas que no aportarán demasiada información. Entonces, esta es mi versión, en esencia es la misma, en esencia es la misma que el otro, lo único que lo he simplificado y he puesto pues algunos símbolos de la estructura geológica que tenemos ahora. Pues bueno, este símbolo, que no sé si lo conocéis, es el símbolo del pliegue sinclinal. El pliegue sinclinal es aquel que buzan los flancos hacia el centro. Digamos que tiene como forma de V. Es un pliegue en forma de V. Acordaos que el anticlinal tiene forma de A, pues el sinclinal tiene forma de V. Y este de aquí sería otro sinclinal, pero este símbolo significa que está tumbado. Quiere decir que el pliegue, pues en lugar de ser pues abierto hacia arriba, es como que si se hubiese basculado hacia un lado. Y este símbolo de aquí, que nosotros le llamamos cabalgamiento, pero en esencia es una falla inversa, normal y corriente. Entonces, bueno, pues volvemos a nuestra tabla del tiempo geológico y aquí pues vamos a poner pues, las formaciones geológicas que podemos ver alrededor de la localidad de Jaca. Pues lo más antiguo que tenemos son las turbiditas, que estarían en el norte. Estas son unas turbiditas, vamos a llamarlas un poco más antiguas. Tenemos unas turbiditas un poquito más modernas. Después vendrían unas margas grises, unas areniscas y abajo, de nuevo, unas margas azules. Entonces, esta columna indica pues también lo de más arriba es más moderno y lo de más abajo es más antiguo. Pero ¿qué pasaría si hiciésemos un corte? Un corte geológico ya sabéis que es el perfil geológico que nos dice cómo están dispuestas las capas en el interior de la Tierra, bueno, de las montañas, ¿no? Así como pues, conocemos la estructura y cómo se disponen. Entonces, ¿cómo sería, si hacemos un corte norte-sur por aquí, cómo estarían dispuestas estas capas? Bueno, le he dado la vuelta al mapa para que lo veamos más claro y esta sería la estructura geológica que tendríamos bajo Jaca. Pues aquí está el pliegue sinclinal y aquí el sinclinal tumbado. Aquí tendríamos un anticlinal y aquí tendríamos pues, la falla que nos vendría. Entonces, si os fijáis aquí en esta escala, esta es la escala de espesores, vemos cómo las turbiditas pues tienen más de... O sea, si juntamos esta turbidita antigua con esta turbidita más moderna, pues tienen pues, casi 1000 metros de espesor. O sea, no es poco. O sea, recordad que esta pequeña cuenca, la que era Jaca, pues que era tan estrechita, ¿no? Pues que se hundió mucho y permitió la acumulación de toda esta cantidad de sedimentos. Y por encima vendrían ya las margas con mulites, también tienen un espeso considerable, y las areniscas. Y es aquí, pues, de nuevo las margas. Luego, pues, posteriormente, pues, el movimiento que tuvimos durante la formación del Pirineo, acordar que la península ibérica es una placa que queda metida entre África y Eurasia. Al chocar, un momento que nos comprime demasiado, ya nos quedamos en medio y ya no podemos hacer nada contra Eurasia, porque África nos viene empujando, pues es cuando se produce pues, este plegamiento de todos estos materiales que teníamos, que se habían formado en el mar, pues ahora se nos pliega, tal como vemos aquí. Entonces, así se nos configura pues, el Pirineo tal y como lo podemos observar hoy en día. Pero claro, ¿qué pasaría si viésemos un corte a mayor escala de cómo se estructura el Pirineo? Pero antes de desvelaros cómo es la estructura interna del Pirineo, me gustaría mostraros un experimento, que esto pues, se puede hacer también en clase,
en el que rellenan pues, un volumen así como este, pues lo rellenan pues, con arena de distinto color, a modo de capas. Aquí está rellenándola. Vosotros imaginaros que esto corresponde con nuestra cuenca sedimentaria. El Mediterráneo ahora, que se llena de capas, o este mar antiguo del Paleozoico y del Mesozoico que se nos está llenando de sedimento. ¿Sabéis? Entonces, una vez nos estamos aproximando hacia el norte y se empieza a deformar. O sea, el movimiento de la península ibérica contra Eurasia por el empuje de África, pues haría que todos estos sedimentos que se nos acumulaban en la cuenca sedimentaria se nos empezasen a deformar. Como veis aquí, imaginaos que esto sería pues, Francia y Eurasia, y aquí esto sería la cuenca pirenaica, Iberia, y aquí pues tendríamos África que nos está empujando. Entonces, esta cuenca que teníamos previamente se nos está deformando y está formando una cordillera montañosa. Entonces, se nos generan aquí una serie de pliegues y fallas, que es lo que conformarán la cadena montañosa, y es además lo que podemos ver en cualquier cadena montañosa del mundo. Esto no es diferente de lo que pasa en el Himalaya ahora mismo. El Himalaya pues, es exactamente el mismo proceso, y la estructura en la que se deforman las capas es la misma. ¿Veis? Se siguen formando pliegues y fallas. Esta parte correspondería al Pirineo axial, y aquí es donde estaría nuestra cuenca de Jaca. Se sigue levantando a lo largo de millones de años. Voy a adelantarlo un poquito más. Se nos sigue levantando. África nos sigue empujando. Se sigue levantando el Pirineo. Y ya en el momento que nuestra cuenca de Jaca pues también quedará incorporada en la estructura del Pirineo. Ahí casi. Continúa. Y bueno, pues hasta aquí ya donde hacen algunas descripciones del ángulo de las fallas. Y pues, bueno, para que veáis pues, cómo quedaría estructurada. A ver, si la puedo parar. Cómo quedaría estructurada la cordillera. Pues ahora os voy a poner cómo es la estructura del Pirineo para que veáis que es bastante similar a este modelo que hicieron aquí en un laboratorio. Pues este es el corte del Pirineo. Si os fijáis con respecto al anterior, pues es parecido, pues son capas que se acumulan una encima de otra hasta que forman la cadena montañosa. Aquí en el centro tenemos el Pirineo axial, que es la parte más antigua, y tenemos la cuenca subpirenaica y la norpirenaica. Como os comentaba al principio, la estructura del Pirineo es muy diferente en la parte francesa a la española. Recordáis que durante el Jurásico y el Cretácico el mar en la parte francesa era mucho más profundo, entonces aquí se acumularon gran cantidad de sedimentos. El azul corresponde al Jurásico y el verde corresponde al Cretácico. Entonces, como veis, los espesores son muy diferentes al que tenemos en la parte española. Simplemente pues fue eso, la acumulación, porque tenía mayor subsidencia o porque el fondo marino era más profundo y tenía más espacio para acumular sedimentos. En el caso de la península ibérica, pues como no pudo ser, pues aquí, al formarse la cuenca de Jaca, es donde se nos acumulan pues, todos estos sedimentos del terciario. Veis aquí que con el choque de Iberia contra Europa, pues todo esto se nos deforma y aparecen como varias láminas de cabalgamiento o fallas inversas, como podéis ver aquí. Entonces, por último, ya para acabar, pues comentaros que al final el choque de la placa ibérica contra la placa europea, pues al final produce como una especie de subducción, no llega a ser una subducción como la que vemos, por ejemplo, en los Andes o en otras zonas como el Himalaya, pero sí es un salto en la corteza. Vemos aquí la discontinuidad de Mojo, que es una discontinuidad que nos separa la corteza del manto. Como se sabe además que hay un salto de 15 kilómetros entre la parte de Francia respecto a la parte de Iberia. Esto quiere decir que ha habido una sutura o una mega falla, digamos aquí, que lo que ha hecho es hundir la placa ibérica hacia abajo y levantarse la placa francesa, como si fuese una falla inversa, pues igual, pero que el salto entre la profundidad de aquí de la discontinuidad de Mojo a la discontinuidad de Mojo en la parte ibérica es de 15 kilómetros de profundidad dentro del manto. Así que pues con esto yo acabo mi presentación, así que si tenéis cualquier duda, pues estaré encantado de responderos.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo creo que ha sido muy interesante y muy práctico. Además, se han visto muchas imágenes, muchos vídeos, que eso siempre ayuda. Espero que tengáis preguntas. Aprovechar la oportunidad que tenéis para resolver todas las dudas que tenéis. Con todas esas cosas, porque cuando esto de los fósiles, por ejemplo, las pistas fósiles que os he puesto, el Paleodiction, que es el panel este de baja, fijaros, porque luego lo veréis, cuando veis a pueblos del Pirineo y veáis pues, en el suelo las rocas o las veis en las paredes de las casas, fijaos porque se ve, se ve muy bien. Es que las huellas de los fósiles se ven súper bien en el Pirineo. O sea, fijaros bien, fijaros bien. Tenéis prevista además una visita, ¿no? Javier. ¿Qué? Que tenéis prevista una visita. Una salida a campo. Haremos una excursión más adelante, sí, para ver in situ con las margas de la res y algo que hay de arenisca de Sabiñánigo. Que aquí no llega a ser arenisca, es más margoso, pero bueno. Entonces, pues no sé. ¿Os ha quedado claro? Sí. A ver, yo lo que quería decir es que la plaza de los cortes de Aragón, ¿cuál es la plaza de cortes de Aragón? La de los taxis. En la plaza de los taxis, fijaros bien en esas baldosas que son placas de arenisca, hay algunos de los rastros que están diciendo. Se pueden apreciar. Pero lo que tenéis que hacer es mirar al suelo y fijaros. Pero incluso en la piedra que forma la fachada del instituto, ahí se ven todas las estructuras de corrientes, bueno, si veis un poco los apuntes, la selección, los rifles, si sois capaces de ver y de mirar, están ahí también. Esa roca, esa piedra que forma parte de la fachada, pues también nos da información. Al fin y al cabo, un geólogo o una geóloga es una persona que tira una piedra y te cuenta una historia. Donde tú ves un fósil o ves una estructura de corrientes o algo que ha hecho el oleaje, pues un geólogo o una geóloga ve una imagen como la que se ha puesto Javier, de unos dinosaurios que nadan, un fondo marino, y cuentas un poco toda esa historia. Cuando la otra persona ve una imagen estática, pues uno ve una película. Vamos a ver, por hablar de una cosa más concreta, vamos a ver. Cuando os han hablado de los granitos de la Malaveta, sí. ¿Qué podéis decir? ¿Algo podéis decir? ¿De granito? Sí. La roca plutónica, interesante, ¿dónde se ha formado? El interior, ¿no? En profundidad, ¿no? Bueno, ¿en qué contexto? Una fusión de rocas, ¿no? Pues hombre, pues algún choque de placas, subducción, etcétera. Bueno, bien. Si además nos dicen que son para allá, pues de edad carbonífera, ¿no? 300 millones de años, pongamos, ¿no? Pues ¿qué podemos deducir? Bueno, que es ácida, un magma ácido. Bien, bien, oye, ya estamos aquí puliendo un poco más, bien. Eso nos da también información, porque digamos continental, ¿no? Vosotros no habéis visto plutónico todavía. Habéis visto las rocas que interesan. Por tanto, vosotros de cuencas geológicas sabéis más que ellos. Bien, bueno. Simplemente os digo que, hombre, si te estiras un poco la lengua, algo te pueden decir. Sí, ¿no? Algo, está empezando a aprender a interpretar un poquitín lo que hay, bueno. Interpretar es ir, ver un poco más allá, ¿no? La geología está fuera, ¿eh? O sea, una de las mejores cosas que tiene la carrera de ciencias geológicas es que todos los viernes nos íbamos al campo, a las montañas. O sea, si os gusta la naturaleza, es una carrera que lo vais a disfrutar un montón porque todos los viernes teníamos salida de campo, entonces veíamos de todo. Así que la geología se aprende viendo las rocas y los montes. No sé, aparte de los libros, ¿no? Porque tenemos que estudiar, evidentemente, pero la geología la vemos y la observamos en la naturaleza. Yo no sé si hasta a vosotros gusta la naturaleza. Hombre, si hay alguien que le gusta, esto es atractivo. Si no os gusta, hombre, es menos atractivo, claro está.
Claro, eso ya va a punto, ¿verdad? Es que ahora Javier y Paloma nos toca competir con las tecnologías y hay mucha gente que prefiere estar cómodamente con un ordenador y lo de salir a andar y eso ha cambiado un poco. Pero bueno, sí que hay gente que da un poco ese perfil de campo, de salir y de naturaleza. Bueno, Después de la erupción de La Palma, yo creo que van a salir muchos geólogos a partir de ahora. Imaginaos que poder trabajar en un volcán activo en erupción, eso es muy interesante. Pero bueno, no solo un geólogo, sino un ingeniero también puede estar ahí con aparatos de medición. O sea, que es que desde muchos campos podemos trabajar en geociencias, no necesariamente desde la geología, sino desde muchos. De hecho, aquí en el Instituto de Geociencias tenemos gente que es física de formación, gente que es geóloga, gente que es matemática, y tenemos hasta algún químico. Entonces, al final, si os gustan las geociencias o la naturaleza, se puede enfocar de distinto tipo. Son los ingenieros informáticos también tienen que venir al campo a ayudarnos con nosotros a poner sismómetros, por ejemplo, para medir los terremotos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de poder viajar a la Antártida y estaba con un montón de ingenieros que estaban ahí ayudándonos con los aparatos de medición y incluso para la comunicación con España, para enviar datos o simplemente conectarnos vía satélite, pues tenemos un montón de compañeros ingenieros que estaban ahí con nosotros. O sea, si os gusta la naturaleza, que sepáis que también se puede abordar desde el campo tecnológico. sí, bueno, yo os iba a comentar una cosa también, para que lo dijeseis vosotros. Yo ya he dicho en clase, pero a lo mejor si lo decís vosotros tiene más fuerza. A ver, además de la vocación de estudiar geología, que no sé si habrá aquí gente que quiera ser geólogo, claro, yo también les he hablado en clase también de la utilidad de un geólogo. Es decir, el geólogo es vamos a ir desde el punto de vista, no solamente lo que es la ciencia básica, sino la ciencia aplicada, ¿no? ¿Qué podríais decirles a ellos de la utilidad de personas que se dediquen a la geología y por tanto de la geología en sí? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo que lo tenemos reciente, yo creo que es el de La Palma. O sea, la erupción de La Palma se permitió desalojar, o sea, los científicos que llevan ahí años estudiando permitieron desalojar justamente donde entró en erupción, pues la mañana de antes. O sea, yo recuerdo cómo se alertó a la población más vulnerable, personas en sillas de ruedas o personas mayores o con algún tipo de dependencia, de que evacuasen a la población porque iba a entrar en erupción. O sea, no se sabía exactamente el punto exacto donde iba a salir el magma o la lava, pero sí se sabía más o menos el área más probable donde iba a ocurrir. Y efectivamente ocurrió. Y fue tan buena la gestión que no hemos tenido que lamentar ninguna muerte por la erupción volcánica. O sea, al final esto es el trabajo de la gente que trabaja en geociencias en general, tanto geólogos como físicos o ingenieros. Entonces, la geología salva vidas. También otro aspecto a lo mejor menos conocido, pues tenemos un geólogo en Marte ahora mismo. Vosotros sabéis que enviamos rovers a Marte, el rover, el Perseverance, está ahora mismo, pues es un robot geólogo. De hecho, algunos de los aparatos que lleva son Made in Spain, y uno de ellos se ha hecho aquí precisamente en el IGEO, que sirve para pues analizar las rocas que tenemos. Entonces, va con su cámara el Perseverance y analiza las rocas. Entonces, la información que nos da pues nos sirve para conocer los procesos que ha sufrido Marte, que algunos son similares a los de la Tierra. Bueno, la gran mayoría, incluso la composición mineral es igual a la de la Tierra. Los mismos minerales que encontramos en la Tierra los encontramos en Marte. Entonces, al final, la cantidad de información que aporta la geología, ya tenemos que incluso tenemos geología exoplanetaria. Estamos estudiando la geología en otros planetas. Entonces, es algo que aporta mucho conocimiento al que tenemos. Animarse. Luego, es que no ven mucho las noticias, pero no sé si la habrán visto recientemente. Hemos hecho las paces con Marruecos, ¿verdad? Estábamos enfadados. Hemos hecho las paces. Claro, qué casualidad. Salió ayer en prensa, ya lo sabíamos los geólogos, que hay una plataforma de hidrocarburos, vamos, que va a haber petróleo entre Marruecos y Canarias, en una zona del mar. Pero resulta que hay petróleo, ya lo sabíamos. No sabíamos, estábamos pinchando, estuvo Repsol pinchando varias veces, no lo encontró y ahora la compañía que se dedica a la extracción de petróleo en Marruecos, con ayuda de los ingleses, pues ha encontrado unas grandes bolsas de petróleo. Bueno, qué casualidad que no hace mucho hicimos las paces con Marruecos y ahora sale que ya han encontrado el petróleo. Pues ahí hay una cuestión de geopolítica y económica y etcétera, etcétera, que hasta ahora pues no nos interesaba estar de buenas.
Pero ahora de repente, de golpe y porrazo, no sé si veis las noticias, es que no las ven, que somos tan amigos otra vez, y dices, pero ¿y por qué? Todo el mundo, pero ¿y por qué? ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, porque hay petróleo de por medio. Si hablamos del tema Rusia y Ucrania, que tenemos aquí varios alumnos, pues bueno, ahí está principalmente el tema del gas y todo el gas que tiene Rusia y nos lo corta Europa y nos presiona y seguimos pagando esa guerra comprando ese gas y bueno, pues que sepáis que todo el tema de gas y petróleo, pues hay geólogos y geólogas por todo el mundo buscando yacimientos y extrayéndolo y bueno, eso Bueno, lo y vemos no más día a día. no solo el petróleo, esto de aquí que tenemos todos, esto está formado por alrededor de 20 o 30 elementos químicos. Entonces, estos elementos químicos salen de minerales y algunos son muy raros y escasos, como el europio, yo qué sé, el aluminio no es tan raro, pero hay una serie de elementos químicos, cadmio, que son menos abundantes, que forman parte de los móviles y de los chips o la tecnología que usan los móviles. Entonces, esto sí que va a traer grandes problemas geopolíticos en el futuro, precisamente porque el que controle estos elementos tan raros y necesarios son los que van a controlar pues, el mundo tecnológico. De hecho, en España, cerca de la isla del Hierro, en las Islas Canarias, se ha descubierto un yacimiento muy importante de cadmio. Entonces, posiblemente en el futuro se tendrá que explotar por no depender a lo mejor pues, de países como China, que es el que actualmente tiene mayor reservas de estos metales más raros. Y para no tener que depender de ellos, pues vamos a tener que explotar pues, minas aquí, aunque sean submarinas, pero vamos a tener lo que hacer porque no podemos depender de estos países. Bueno, pues todo lo que es minerales, piedras preciosas, semipreciosas, mineraloides y bueno, todo esto. En definitiva, recursos minerales, recursos energéticos pues, y bueno, yo añadiría el agua también, ¿no? El agua, efectivamente. Buscar agua, básicamente acuíferos, que es donde están las mayores reservas de agua dulce. Bueno, esto lo he dicho alguna vez, ¿verdad? ¿Para qué sirve un geólogo? Estos frikis que van por el monte, pues mira, pues para buscar agua, para buscar minerales y energía, casi nada. Para buscar petróleo, casi nada. O sea, fíjate qué poca utilidad tienen, ¿no? Eso es. Y luego está la parte de prevención de riesgos. Prevención de riesgos. Las inundaciones, los volcanes, terremotos. Sísmicos, volcánicos, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es. Sí, algún geólogo tiene que salir de aquí. Bueno, pues ya os contaremos, ya os iremos contando. Vale. No falta mucho para que tengan que decidir qué estudiar o qué no estudiar. A ver si hay algún geólogo o alguna geóloga ahí sentada en las sillas. En 2 años os diremos el resultado. Vale. Seguro que sí. Estaremos en contacto. Vale, estamos en contacto. Bueno, participar en el taller, colgar alguna cosilla, alguna duda que tengáis en el blog, que os pueda responder Javier. Y bueno, que nos tenéis aquí en Ciudad Ciencia para lo que queráis, ya no solo relacionado con la geología, si os interesa algún otro tipo de charla o taller, pues nada, eso está hecho, nos lo hacéis llegar y lo gestionamos, ¿vale? Muy bien. Bueno, y seguirnos en redes sociales, que además nos hemos estrenado hace poquito tiempo en Instagram y estamos ahí en despegue. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Adiós.